23 de febrero del año 155. Esmirna, Asia Menor. Hora octava de la tarde. El estadio está lleno. Miles de voces resuenan por las gradas de piedra. Gritos, insultos, puños en alto. La multitud quiere sangre. En el centro de la arena, bajo el sol que comienza a declinar, un hombre anciano está de pie frente al procónsul Estacio Quadratus. Las manos le tiemblan levemente, no por miedo, sino por los 86 años que carga sobre sus hombros. Los cabellos completamente blancos, la espalda ligeramente encorvada, pero los ojos permanecen firmes. Quadratus se inclina hacia adelante en su silla de autoridad. Su voz es calculadamente gentil, casi paternal. Respeta tu edad, anciano. Jura por la fortuna de César. Di solo una palabra contra Cristo y te liberaré. Vuelve a casa. El anciano respira hondo. El ruido de la multitud parece distante ahora. Oye otra voz, una voz que nadie más oye, proveniente de un lugar que sus ojos no alcanzan. Sé fuerte, Policarpo. Los cristianos esparcidos por las gradas se miran entre sí. Escucharon. Saben lo que significa. El procónsul insiste, la voz ahora más dura, maldice al Cristo. Es solo eso, una palabra. El anciano levanta el rostro. Cuando habla, su voz atraviesa el estadio con una firmeza que no concuerda con su cuerpo frágil. 86 años le he servido y él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría entonces blasfemar contra mi rey y mi salvador? Un silencio denso cae sobre parte de la multitud. Quadratus aprieta los labios. Intenta otro camino. Jura por la fortuna de César. Solo eso. El anciano mueve la cabeza lentamente, casi con tristeza por el procónsul que no comprende. Ya que insistes tanto en hacerme jurar por la fortuna de César, fingiendo no saber quién soy, escúchame declarar con toda claridad. Yo soy cristiano, y si deseas aprender lo que es el cristianismo, fija un día y te daré audiencia. La multitud explota. Voces se elevan como olas contra rocas. Quadratus levanta la mano pidiendo silencio, pero el tumulto continúa. Entonces, grita una orden que hace que el anciano sonría tristemente. ¡Convence al pueblo! El anciano mira a su alrededor. Miles de rostros contorsionados de odio, paganos embriagados de furia, y entonces, en un gesto que nadie espera, extiende el brazo, señalando a toda la multitud a su alrededor, y con voz potente declara: «Fuera con los ateos». Algunos ríen. Otros rugen de rabia. Quadratus comprende que no hay negociación posible. Amenaza con fieras, amenaza con fuego. El anciano responde a cada amenaza con la misma serenidad inquebrantable. Tu fuego quema por una hora y después se apaga, pero ignoras el fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado a los impíos. ¿Por qué tardas? Trae lo que quieras. Mientras Quadratus proclama la sentencia de muerte, mientras la multitud ruge de aprobación, mientras los soldados se aproximan, el anciano cierra los ojos por un instante, y por su mente pasa toda una vida, una larga jornada que lo trajo hasta aquí. Su nombre es Policarpo, pero ¿cómo llegó un niño de familia rica hasta este momento imposible? Año 69 después de Cristo. Esmirna, una de las ciudades más prósperas de Asia Menor, respira al ritmo del mar Egeo que baña su puerto concurrido. Barcos llegan y parten cargados de mercancías, especias, telas, historias de tierras distantes. Es una ciudad de comerciantes, de negocios, de riqueza acumulada a lo largo de generaciones. En esta ciudad nace un niño, familia cristiana, no solo cristiana, sino rica, parte de la alta burguesía de Esmirna. Le dan al hijo un nombre griego que significa muchos frutos, Policarpo. La casa es amplia, con un patio interno donde la luz del sol dibuja patrones sobre el suelo de mosaico. Siervos van y vienen cumpliendo tareas. Hay comida en abundancia, ropas finas, todo lo que el dinero puede comprar. Pero hay algo más en aquella casa, algo que el dinero no compra. Cada noche, antes de dormir, el niño escucha historias, no las leyendas griegas que otros niños escuchan, historias diferentes, sobre un hombre llamado Jesús que murió y resucitó, sobre pescadores que lo dejaron todo para seguirlo, sobre un reino que no es de este mundo.
Él caminó sobre las aguas, Policarpo, cuenta su madre con los ojos brillando. And when he had compassion on the crowd, he multiplied loaves and fishes. Todos comieron, todos. El niño absorbe cada palabra como la tierra seca absorbe la lluvia. Esmirna es especial para los cristianos. Es una de las 7 iglesias mencionadas en una carta profética que circula entre las comunidades, escrita por un hombre llamado Juan cuando estaba exiliado en una isla. La carta habla de tribulación, de pobreza material pero riqueza espiritual, de persecución que vendrá. Y termina con una promesa: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Policarpo crece escuchando esas palabras siendo leídas en las reuniones. Crece viendo a cristianos reunirse en casas, partiendo el pan, orando juntos, ayudando a los pobres a pesar de que muchos de ellos también son pobres. Su familia tiene recursos, y él aprende pronto que tener mucho significa poder dar mucho. Pero la Esmirna de su infancia no es solo cristiana. En las calles, templos paganos dominan el paisaje, estatuas de dioses y diosas en cada esquina, sacrificios de animales cuyo olor a sangre e incienso se mezcla con el aroma del pan recién horneado de las panaderías, teatros donde se celebran festivales en honor a divinidades que aprende a no temer. Ellos no son nada, explica su padre una vez, pasando por una procesión ruidosa dedicada a Dionisio. Piedra y bronce. El Dios vivo no habita en templos hechos por manos humanas. El niño crece así, entre dos mundos, rico en posesiones pero aprendiendo a valorar tesoros invisibles. Rodeado de paganismo pero arraigado en una fe que vino de lejos, de Jerusalén, traída por hombres que vieron con sus propios ojos. Y Esmirna guarda algo que cambiará su vida para siempre. Porque uno de esos hombres, el último de ellos aún vivo, vive allí cerca, en Éfeso, a pocos días de viaje. Y su nombre es Juan. Policarpo tiene tal vez 15 años cuando lo ve por primera vez. Un anciano de espalda encorvada caminando por las calles de Esmirna, apoyado en un bastón, acompañado por algunos discípulos. Las personas detienen lo que están haciendo. Susurran su nombre con reverencia. Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, el último que queda. El niño siente que su corazón se acelera. Este hombre caminó con Jesús, comió con él, escuchó su voz, vio sus milagros, estuvo a los pies de la cruz cuando Cristo murió, corrió a la tumba vacía cuando Él resucitó. Este hombre no está contando historias que oyó de otros. Él estaba allí. Aquella noche Policarpo no puede dormir. Al día siguiente descubre dónde se hospeda Juan y va hasta allí. Llama a la puerta con las manos temblorosas. Cuando Juan abre, sus ojos son profundos como pozos antiguos. Ya ha visto tantas cosas, tanta alegría, tanto sufrimiento, tanto misterio. Pero hay algo en ellos que el niño nunca olvidará. Una ternura absoluta. Entra, hijo, dice Juan simplemente, y Policarpo entra, y se sienta, y escucha. Juan habla despacio, eligiendo las palabras, como quien saborea recuerdos preciosos. Cuenta sobre un carpintero de Nazaret, que lo llamó cuando estaba remendando redes de pesca, sobre tormentas calmadas con una palabra, sobre ciegos que volvieron a ver, sordos que volvieron a oír, muertos que volvieron a vivir. Yo vi sus ojos, dice Juan, y se le quiebra la voz, ojos llenos de compasión, incluso cuando estaba exhausto de tanto sanar, de tanto enseñar, de tanto dar. Él nunca rechazó a nadie. Policarpo se inclina hacia adelante, atento con cada fibra de su ser. ¿Y después de la resurrección? Juan sonríe, una sonrisa que ilumina todo su rostro envejecido. Toqué sus manos, vi las marcas de los clavos, comió pescado asado con nosotros en la playa. No era un fantasma, hijo, era él, vivo, más vivo que cualquiera de nosotros. Aquel encuentro se convierte en el primero de muchos. Policarpo vuelve, y vuelve, y vuelve. Se sienta a los pies de Juan y lo absorbe todo. No solo las historias sobre Jesús, sino la presencia de alguien que fue transformado por él. Juan habla sobre el amor de una manera que el niño nunca había oído antes. No el amor romántico de los poetas, no el amor sentimental,
sino algo más profundo, más costoso, más real. Nosotros sabemos lo que es el amor, dice Juan una tarde, porque Él dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Policarpo escucha también a otros que conocieron a Jesús, hombres y mujeres ya ancianos que vieron al Maestro con sus propios ojos. Cada testimonio es un ladrillo construyendo dentro de él una fe inquebrantable. No es solo doctrina lo que recibe, es transmisión viva, es una antorcha pasando de mano en mano. Una noche, tras horas de conversación, Juan pone la mano sobre la cabeza del joven Policarpo y cierra los ojos. Ora en silencio. Cuando abre los ojos, hay algo profético en su mirada. Guardarás lo que te ha sido confiado, dice Juan, y pagarás el precio por ello. Policarpo no comprende totalmente, pero algo dentro de él responde, sí. Juan veía en aquel joven algo especial, y Dios también. Año 85. Policarpo tiene solo 16 años. Aún está aprendiendo, aún formando su carácter, aún descubriendo quién es. Y entonces Juan lo llama. Esmirna necesita un pastor, dice el apóstol. Sus ojos estudian al joven frente a él. No un administrador, no un político, un pastor que ame a las ovejas más que a sí mismo. Policarpo siente el peso de aquellas palabras como piedras sobre sus hombros. Pero soy demasiado joven. No tengo sabiduría, no tengo... Tienes lo que importa, interrumpe Juan. Un corazón que escucha, oídos que prestan atención, y humildad suficiente para saber que no lo sabes todo. La consagración ocurre en una casa sencilla, con la comunidad cristiana de Esmirna reunida. Juan impone las manos sobre la cabeza de Policarpo. Otros apóstoles que aún viven hacen lo mismo, algunos presentes, otros representados por cartas de aprobación. Guarda lo que te ha sido confiado, repite Juan solemnemente. La fe que recibiste de los apóstoles, la doctrina que Jesús nos enseñó, no le añadas nada, no le quites nada, guarda, transmite, protege. Cuando Policarpo se levanta, ya no es solo un joven cristiano rico de Esmirna. Es el obispo, el pastor responsable de una comunidad entera. Los primeros años son difíciles. No es naturalmente elocuente como otros. No tiene la facilidad de palabra que poseen algunos predicadores. No es un escritor brillante. Pero tiene algo que compensa todo eso. Un amor genuino por las personas. Visita a los enfermos en sus casas, se sienta con los que están de luto y llora con ellos. Comparte comidas con los pobres, escucha las dudas de los jóvenes sin juzgar, aconseja a las parejas en conflicto con paciencia. Su predicación es sencilla, directa, sin adornos, repite constantemente lo que aprendió de Juan. Cita las palabras de Jesús que Juan le transmitió. Habla sobre el amor de Dios de una manera que hace llorar a la gente, no porque use técnicas retóricas, sino porque creen que realmente conoce a ese Dios de quien habla. Policarpo es diferente de otros líderes cristianos. No confía en sí mismo. Tiene una humilde desconfianza de sus propias fuerzas. Cuando necesita tomar decisiones importantes, pasa noches en oración. Consulta las Escrituras. Busca consejo de otros con más experiencia. No soy como Ignacio, le confiesa a un amigo una vez. No tengo ese deseo ardiente de morir por Cristo. Tengo miedo, sé que soy débil, pero esa conciencia de su debilidad lo mantiene dependiente. Dependiente de Dios, dependiente de la comunidad, dependiente de la tradición apostólica que recibió. Empieza a escribir cartas a otras comunidades. Exhorta, alienta, corrige cuando es necesario, siempre con amor, pero también con firmeza cuando la verdad está en juego. Esto no es lo que aprendí de los apóstoles. Escribe cuando surgen doctrinas extrañas. Esto no es lo que la Iglesia transmite. Juan muere alrededor del año 100. Policarpo tiene aproximadamente 30 años. Y de repente se da cuenta. Ahora él es el último eslabón vivo. El último que conversó largamente con un apóstol. El último que puede decir, yo lo oí de quien lo vio. Y durante 70 años cumpliría aquella misión de guardar el depósito de la fe. Las décadas pasan sobre Esmirna como olas sobre la roca. Policarpo permanece, 20 años como obispo,
30, 40, 50, siempre en el mismo lugar, cuidando a las mismas ovejas, predicando la misma fe. Pero el mundo alrededor cambia, y nuevos vientos comienzan a soplar. Surgen maestros elocuentes, filósofos cristianos, hombres de gran inteligencia que proponen interpretaciones nuevas. El gnosticismo se extiende como fuego en pasto seco, prometiendo conocimiento secreto, sabiduría oculta, una salvación para los iluminados. Valentín enseña que el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios, que Jesús no tuvo un cuerpo real, que la materia es mala y solo el espíritu importa. Marción va más lejos, rechazando todo el Antiguo Testamento y creando su propio canon de escrituras. Los docetistas dicen que Jesús solo pareció ser humano, que su crucifixión fue una ilusión. Estas doctrinas suenan sofisticadas, atraen mentes inquietas, prometen resolver los misterios que la fe sencilla deja en suspenso. Policarpo las combate no con filosofía compleja, sino con testimonio sencillo. Esto no fue lo que aprendí de aquellos que vieron al Señor, dice repetidamente. Juan me lo contó. Él vio a Jesús comer pescado asado después de la resurrección. Vio las heridas, tocó el cuerpo, era real, carne y sangre resucitados. ¿Conoces a alguien confundido sobre lo que la Iglesia realmente enseña? Policarpo escribe muchas cartas en estos años, a comunidades distantes, a individuos que piden consejo. Lamentablemente casi todas se perdieron, solo una sobrevivió, la carta a los Filipenses. Año 110. Los cristianos de Filipos le escriben pidiendo copias de las cartas de Ignacio y pidiendo orientación. Policarpo responde con aproximadamente 2.200 palabras. No es un texto original y brillante, es un mosaico de citas de las Escrituras, de las cartas de Pablo, de los Evangelios. Él lo teje todo junto con maestría pastoral. Exhorta a la fe en Cristo. Habla sobre el amor práctico, no solo teórico. Menciona el arduo trabajo diario de los cristianos. Da instrucciones específicas para obispos, presbíteros, diáconos, viudas, jóvenes, casados. Todo siempre anclado en lo que recibió de los apóstoles. Estas cosas os escribo sobre la justicia, dice humildemente, no porque me considere capaz, sino porque vosotros me invitasteis. La Iglesia le da un título, Padre Apostólico, Padre que viene de los apóstoles. Él es un puente vivo entre la Iglesia primitiva, que aún tenía apóstoles caminando por las calles, y esta nueva Iglesia extendida por todo el Imperio Romano. Su papel es crucial. Cuando surgen disputas sobre lo que Jesús realmente enseñó, Policarpo puede decir, yo sé lo que él enseñó, Juan me lo contó, y Juan lo oyó directamente de su boca. Hay autoridad en eso que ningún filósofo puede refutar. No es especulación, no es interpretación creativa, es transmisión fiel. Permaneced firmes en estas cosas, escribe, y seguid el ejemplo del Señor, firmes e inquebrantables en la fe. Las herejías continúan proliferando, pero donde está Policarpo, la fe apostólica permanece intacta, pura, transmitida de corazón a corazón. Sin embargo, en el 107, llegaría un visitante que marcaría profundamente sus últimos años. Año 107. Policarpo tiene aproximadamente 38 años cuando recibe la noticia de que una comitiva proveniente de Antioquía pasará por Esmirna. No es cualquier comitiva, es una escolta romana. Y el prisionero no es un criminal común. Es Ignacio, obispo de Antioquía, siendo llevado a Roma para morir. Cuando Ignacio llega, Policarpo corre a su encuentro. Los dos obispos se abrazan. Policarpo mira las cadenas en las muñecas de su amigo y con reverencia besa el hierro frío. Ignacio sonríe. Esa sonrisa radiante de quien va al encuentro de lo que más desea. Estoy siendo molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro de Cristo, dice Ignacio, con esa intensidad que siempre lo caracterizó. Pasan horas conversando. Dos hombres, dos caminos, un mismo Cristo. Ignacio arde con deseo de martirio, apenas puede esperar para derramar su sangre. Policarpo, por otro lado, conoce sus debilidades, no confía tanto en su propia valentía.
Pero ambos aman a la misma iglesia, ambos guardan la misma fe, ambos serían fieles hasta el fin, cada uno a su manera. Antes de partir, Ignacio escribe 2 cartas, una para Policarpo personalmente, otra para la iglesia de Esmirna. En ellas, elogia las cualidades del obispo celoso, exhorta, alienta, se despide. Policarpo nunca más lo vuelve a ver. Semanas después, llega la noticia. Ignacio fue lanzado a las fieras en el Coliseo. Murió como deseaba, testificando de Cristo hasta el último suspiro. Las décadas pasan, Policarpo envejece, los cabellos se blanquean, los pasos se vuelven más lentos, pero la fe permanece firme. Año 154. Tiene aproximadamente 85 años cuando emprende un largo viaje. Va a Roma. Representa a las iglesias de Asia Menor en una cuestión importante, la fecha de la celebración de la Pascua. En Oriente siguen la tradición de Juan. Celebran el 14º día del mes de Nisán, independientemente del día de la semana. En Roma, celebran siempre en domingo. Parece un detalle pequeño, pero simboliza algo mayor. ¿Quién tiene autoridad para decidir las prácticas de la Iglesia? Policarpo se encuentra con el Papa Aniceto. 2 ancianos, 2 tradiciones, una misma fe. Conversan largamente, debaten con respeto, ninguno convence al otro. Pero algo extraordinario sucede. En lugar de romperse, en lugar de excomulgarse, deciden mantener la comunión incluso en la divergencia. Aniceto, en un gesto de profunda honra, permite que Policarpo celebre la Eucaristía en su iglesia. Un obispo oriental presidiendo la liturgia en Roma. El mensaje es claro: unidad no significa uniformidad. Pueden discrepar en prácticas y aún así permanecer unidos en lo esencial. Durante su estancia en Roma, Policarpo encuentra a seguidores de Marción y Valentín. Muchos se convierten al oír sus palabras sencillas pero poderosas. En una ocasión, Marción personalmente se le acerca y le pregunta con arrogancia: ¿me reconoces? Policarpo lo mira directamente a los ojos y responde: te reconozco, sí, reconozco al primogénito de Satanás. La firmeza no excluye el amor, la verdad no prescinde de la caridad, pero cuando la verdad está en juego, Policarpo no retrocede. Vuelve a Esmirna. Tiene un año de vida por delante, el último año, el año que lo llevará al estadio. Año 155. El emperador Antonino Pío gobierna Roma desde hace casi 2 décadas. Su reinado no está marcado por persecuciones sistemáticas como lo fueron los de Nerón o Domiciano, pero en las provincias, los gobernadores locales tienen poder y las multitudes tienen furia. En Esmirna, la tensión crece. Los cristianos son acusados de ateísmo porque se niegan a adorar a los dioses. Son acusados de antipatriotismo porque no queman incienso ante la estatua del emperador. Son acusados de prácticas secretas e inmorales porque se reúnen en casas, lejos de los ojos públicos. 12 cristianos son arrestados, algunos de Filadelfia traídos a Esmirna. El procónsul Estacio Quadratus preside los juicios, ofrece oportunidades de apostasía. Algunos se niegan, son condenados a las fieras. Entre ellos está un joven llamado Germánico. Cuando el procónsul, con piedad genuina, intenta persuadirlo de que tenga lástima de su propia juventud y renuncie, Germánico hace lo opuesto. Atrae a la fiera hacia sí. La provoca, quiere morir pronto, quiere escapar de este mundo impío lo más rápido posible. Muere con una valentía que impresiona incluso a los paganos. Pero hay también un caso opuesto. Un hombre llamado Quinto, recién llegado de Frigia, se ofreció voluntariamente para el martirio, arrastrando a otros consigo, pero cuando ve a las fieras de cerca, cuando siente el olor a sangre en la arena, cuando la realidad de lo que eligió se vuelve demasiado concreta, el miedo lo paraliza. Apostata, jura por César, quema incienso, salva la vida, pierde algo mucho mayor. La multitud, maravillada con la valentía de unos y despreciando la cobardía de otros, grita con furia unánime: ¡fuera con los ateos! ¡Busquen a Policarpo! ¿Cuántos enfrentan hoy persecución por su fe?
Policarpo está en su casa cuando llegan las noticias. Amigos lo buscan, urgentes. Te están buscando. Tienes que huir. Ahora. El anciano cierra los ojos. No por miedo, sino por prudencia. Se conoce a sí mismo. Conoce sus debilidades. No es como Ignacio, que ansiaba el martirio. No es como Germánico, que provocó a la fiera. Policarpo sabe que puede fracasar si confía solo en sus propias fuerzas. Por eso, no se ofrece voluntariamente. El ejemplo de Quinto está fresco. La presunción puede llevar a la caída. Decide esconderse en una propiedad en el campo, fuera de la ciudad. Allí pasa los días en oración, orando no solo por sí mismo, sino por la iglesia de Esmirna, por las iglesias de Asia, por todas las iglesias del mundo. 3 días antes de ser capturado, mientras ora, tiene una visión. Ve su almohada en llamas. Las llamas suben, consumen la almohada completamente, la transforman en cenizas. Cuando la visión pasa, Policarpo abre los ojos. Sabe lo que significa. Se vuelve a los amigos presentes y dice con calma absoluta: seré quemado vivo. No hay desesperación en su voz, no hay pánico, solo aceptación tranquila. Si este es el camino, que así sea. Pero aún no es la hora. Lo trasladan a otra granja, más distante, más escondida, pero no habría escapatoria. La caza ya había comenzado y los cazadores estaban llegando. Viernes por la noche. Policarpo está en la granja escondida, rodeado de pocos amigos fieles. Comen juntos una comida sencilla. Conversan en voz baja. Oran. Afuera, en la oscuridad, se aproximan soldados. Herodes, capitán de la policía, comanda la operación. Capturaron a 2 siervos que estaban con Policarpo. Torturaron a uno de ellos, hasta que, quebrado por el dolor, reveló el escondite. Caballos galopan por el camino rural. La armadura tintinea en el silencio de la noche. Antorchas iluminan el camino. Los amigos de Policarpo quieren que huya de nuevo. Hay tiempo, pueden salir por la parte de atrás. Pero el anciano mueve la cabeza. Hágase la voluntad de Dios. Cuando los soldados irrumpen en la casa, espadas desenvainadas, rostros tensos, listos para la violencia, encuentran algo inesperado. Un anciano de cabellos blancos que baja las escaleras lentamente, sin prisa, sin miedo. Policarpo los mira y sonríe. ¿Tenéis hambre? ¿Sed? Los soldados se miran entre sí, confundidos. He traído comida, sentaos, comed. Solo os pido una cosa, dadme 1 hora para orar. Y allí, rodeado por hombres armados que vinieron a arrestarlo, Policarpo ora, en voz alta, por los soldados, por las iglesias, por los que lo persiguen, por los que lo aman. Ora por todos los que conoció en su larga vida. La oración dura 2 horas, no 1. Los soldados escuchan en silencio, impresionados. Algunos se arrepienten de haber venido. Cuando finalmente termina, Policarpo pide un burro. Es demasiado viejo para caminar hasta Esmirna. Lo montan en el animal. Es sábado ahora, mañana clara. Mientras cabalga entre los guardas, algo le viene a la mente. Jesús también entró en Jerusalén montado en un animal, rodeado de multitudes, yendo hacia su destino. En el camino, Herodes y su padre Nicetas, que también está en la comitiva, intentan persuadirlo. ¿Qué mal hay en decir César es Señor? ¿Quemar un poco de incienso? Salva tu vida, anciano. Nadie necesita saber lo que hay en tu corazón. Policarpo no responde. Solo mueve la cabeza. Llegan a Esmirna. El estadio ya está lleno. La noticia se ha extendido. Capturaron a Policarpo. Miles se aglomeran para ver. Los cristianos vienen para presenciar. Los paganos vienen para celebrar. Cuando Policarpo baja del burro y camina hacia la arena, los que están cerca oyen algo extraordinario. Una voz, no humana, proveniente de un lugar que los ojos no alcanzan. Sé fuerte, Policarpo, muéstrate hombre. Los cristianos se miran entre sí, escucharon, saben de dónde viene. Policarpo es conducido ante Estacio Quadratus. El procónsul está en su silla elevada. La multitud ruge, algunos gritan insultos, otros simplemente quieren ver sangre. Quadratus observa al anciano frente a él. Siente casi lástima. Tanta edad, tanto que perder.
y todo lo que necesita hacer es decir 3 palabras. Se inclina hacia adelante. Respeta tu edad, anciano. Jura por la fortuna de César. Di solo fuera con los ateos. Maldice al Cristo y te liberaré. Podrás volver a casa. El estadio entero guarda silencio, todos los ojos puestos en el anciano de cabellos blancos, y entonces Policarpo habla, y sus palabras resonarían por los siglos. Tras declarar solemnemente que es cristiano, tras negar cada oferta de libertad, tras responder a cada amenaza con serenidad inquebrantable, Quadratus no tiene opción. Manda a su heraldo proclamar 3 veces en voz alta por el estadio: Policarpo confesó que es cristiano. La multitud explota. Paganos y judíos juntos gritan con furia: este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el destructor de nuestros dioses. Él enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Gritan pidiendo que sea lanzado a las fieras. Pero el encargado de los juegos informa que los combates ya han terminado. Entonces la multitud exige fuego, que sea quemado. Todos inmediatamente corren a recoger leña, madera de talleres, ramas de árboles, todo lo que pueda arder. Policarpo observa los preparativos con tranquilidad. Cuando la pila de madera está lista, él mismo sube los escalones sin ayuda. Con manos temblorosas por la edad, no por el miedo, se quita sus propias ropas, pieza por pieza. Normalmente los fieles corrían para ayudarlo a vestirse o desvestirse, se disputaban el honor de tocarlo. Tal era la veneración que tenían por el santo anciano. Pero hoy lo hace solo. Quieren clavarlo a la estaca con clavos. Policarpo mueve la cabeza. Dejadme así. Aquel que me concede la gracia de soportar el fuego, también me concederá permanecer inmóvil sin la seguridad de vuestros clavos. Lo atan entonces con las manos a la espalda. Se queda allí como cordero elegido para el sacrificio, holocausto preparado para Dios. Levanta los ojos al cielo y ora. Señor Dios Todopoderoso, Padre de vuestro amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio del cual os conocemos, Dios de los ángeles, de las potestades, de toda la creación y de todos los justos que viven en vuestra presencia. Os bendigo porque os dignasteis, en este día y en esta hora, incluirme en el número de vuestros mártires, hacerme tomar parte en el cáliz de vuestro Cristo y por el Espíritu Santo, alcanzar la resurrección a la vida eterna. En medio de vuestros mártires, pido que yo sea hoy recibido en vuestra presencia como sacrificio abundante y agradable. Vos lo preparasteis, vos me lo disteis a conocer y ahora lo realizáis, oh Dios verdadero y sin falsedad. Por todas las cosas os alabo, os bendigo, os glorifico por medio del eterno Pontífice Jesucristo, vuestro amado Hijo. Por Él sea dada toda gloria a vos, en unión con Él y con el Espíritu Santo, ahora y por los siglos venideros. Amén. Cuando dice amén, encienden el fuego. Se cuenta que las llamas formaron una bóveda a su alrededor sin quemarlo, y testigos relataron un aroma suave como el incienso. Fue entonces apuñalado, y su sangre apagó las llamas. El cuerpo fue quemado conforme a la orden del procónsul. Los cristianos recogieron sus huesos, más valiosos que el oro y las piedras preciosas, y los depositaron en un lugar apropiado. Allí comenzaron a celebrar año tras año el aniversario de su nacimiento a la vida eterna. Un año después, el 23 de febrero de 156, la iglesia de Esmirna escribió una carta detallada a la iglesia de Filomelio. Un testigo ocular lo narró todo. Es el relato auténtico más antiguo de un martirio cristiano fuera del Nuevo Testamento. Por primera vez, un texto cristiano usa formalmente la palabra mártir para quien muere por la fe. Policarpo fue el 12º mártir de Esmirna, pero su martirio marcó el fin de la persecución en aquella ciudad. El último eslabón vivo con la era apostólica había partido, pero no sin dejar herencia. Ireneo, aquel niño que lo había oído predicar décadas antes, guardaría sus recuerdos, escribiría sobre él, transmitiría lo que aprendió. La cadena no se rompió. Jesús enseñó a Juan, Juan enseñó a Policarpo, Policarpo enseñó a Ireneo, y la fe llegó hasta nosotros. Viste a un anciano de 86 años en el estadio de Esmirna.
las manos temblando levemente, no de miedo, sino por la edad. Los cabellos completamente blancos, la voz firme declarando: «Yo soy cristiano». Ahora conoces toda la jornada. Desde el niño rico que creció escuchando historias sobre Jesús hasta el joven de 16 años, sentado a los pies de Juan. Desde el obispo humilde que no confiaba en sí mismo hasta el anciano que viajó a Roma y enfrentó a herejes. De 70 años pastoreando a la misma comunidad al momento final en el estadio. Policarpo. El nombre significa muchos frutos, y él vivió de acuerdo a su nombre. Frutos de fidelidad. 70 años en el mismo lugar, cuidando a las mismas ovejas, predicando la misma fe recibida de los apóstoles. Frutos de humildad. Nunca pretendió ser un gran escritor u orador brillante, solo repetía lo que aprendió de quien vio a Jesús. Frutos de valentía. No la valentía presuntuosa que se ofrece al martirio por orgullo, sino la valentía verdadera que permanece firme cuando no hay escapatoria. 1870 años han pasado desde aquel 23 de febrero. El estadio de Esmirna está en ruinas. La ciudad cambió de nombre. El imperio romano cayó hace siglos. Quadratus se volvió polvo. Los que gritaron «fuera con los ateos» desaparecieron sin dejar rastro. Pero Policarpo permanece en la fe que llegó hasta nosotros a través de él, en la cadena ininterrumpida de transmisión apostólica, en el testimonio de que vale la pena ser fiel, incluso cuando cuesta todo. La Iglesia lo venera como patrono de los que sufren quemaduras. Aquellos que cargan en el cuerpo las marcas del fuego encuentran en él un compañero que comprende. Cada 23 de febrero, católicos, ortodoxos, luteranos y anglicanos alrededor del mundo celebran su memoria. Encienden velas ante su imagen, piden su intercesión, recuerdan su historia. Cuando una madre ora por un hijo que abandonó la fe, pidiendo que vuelva a la verdad que la Iglesia siempre ha enseñado. Cuando un joven cristiano enfrenta presión para negar su fe en un ambiente hostil y se acuerda de aquel anciano que dijo «no» ante miles. Cuando alguien guarda la doctrina apostólica, incluso cuando voces elocuentes ofrecen interpretaciones nuevas y seductoras. Cuando la Iglesia resiste a las herejías, defendiendo la fe recibida de los apóstoles contra modas e innovaciones. La historia de Policarpo continúa, no en libros polvorientos de biblioteca, no en ruinas arqueológicas de Esmirna, sino en cada corazón que elige fidelidad sobre conveniencia, verdad sobre popularidad, Cristo sobre César. 86 años le he servido y él nunca me ha hecho ningún mal. Estas palabras resuenan todavía y resonarán hasta que el propio Cristo vuelva y reúna a todos sus mártires, a todos sus santos, a todos sus hijos fieles. Entonces Policarpo, el niño de Esmirna que escuchó a Juan, el obispo que guardó la fe, el anciano que no negó a su rey, recibirá la corona que le fue prometida, la corona de la vida, y producirá frutos eternamente.